Osvaldo, Iván, audiencia, muy buenas tardes. Y aquí frente a la sede del Ministerio Público, la Fiscalía de Concepción, o la Fiscalía en Concepción, estamos nosotros apostados aquí porque dentro de este edificio se está realizando la verificación de todo lo encontrado en un tambor que estaba a su vez oculto debajo tierra. Hay que tener en cuenta que todo esto se realizó en la estancia Santa Silvia, distrito de Horqueta, aquí en el departamento de Concepción. De acuerdo a los datos que estamos manejando, hace 4 días, el día martes, se habría iniciado esta búsqueda y participaron las hijas de don Félix Urbieta. Hay que decir que todo esto se está realizando en el marco de las investigaciones del caso de la desaparición, del secuestro del ganadero horqueteño, quien lleva desaparecido está desaparecido desde el 12 de octubre del año 2016. Entre otras cosas, se encontraron 8 cargadores de fusil M4, alimentos varios, escritos. También se encontraron vestimentas y varios enseres para la supervivencia. Reitero, esto ocurrió en la jornada de hoy en la estancia Santa Silvia, en el distrito de Horqueta. Acompañaron las hijas de don Félix Urbieta todo este trabajo ya que desde ayer se está realizando en esta estancia. Los otros 2 días, es decir, el martes y el miércoles, todo se centró en otra estancia muy cercana, la estancia Laguna, según las informaciones que estamos teniendo. El fiscal que está a cargo de estos trabajos es el agente fiscal Joel Casal, teniendo en cuenta que el fiscal titular de esta causa, Pablo René Zárate, está con reposo médico y lo está interinando el fiscal Casal. Hay que decir que este trabajo es de inteligencia, tanto de antisecuestro de la Policía Nacional como también del Batallón de Inteligencia Militar. Acompañaron, además de representantes de estas dos uniformados de estas 2 instituciones, también por supuesto el Ministerio Público y la Fuerza de Tarea Conjunta, que depende del Comando de Operaciones de Defensa Interna. Osvaldo. Aldo, buenas tardes. Llamó la atención un escrito que se encontró y que mencionaba un supuesto ataque que hizo el EML. Vaya a calcular mi sube PRUP otro lado, Gina. Sí, PCT, Iván. Ya topaba BTI ULPY allá. BTI uniforme, a BTI escrito, que en donde decía, justamente se hacía referencia a quien ellos le dicen comandante Joel, y que supuestamente este uniforme le pertenecía a él. Nosotros todavía no hemos podido conversar con los investigadores, teniendo en cuenta que el fiscal, al menos nosotros lo encontramos al fiscal Casal y se excusó, nos dijo que él no tiene autorización para poder conversar, para poder dar detalles, entonces no pudimos obtener todas las informaciones que desearíamos. Seguramente en el transcurso de las horas o quizás mañana podamos tener más detalles, Iván. Aldo, sigue siendo importante todo esto, por otra parte, digo, en lo relacionado a Félix Urbieta, porque es una búsqueda que hace tiempo se está realizando a partir de la detención de gente que estaba implicada con el ML, y ahora se está generando esta información. De alguna forma esto podría llevar a saber cuál fue el destino de Félix Urbieta. Y entre los escritos, al menos nosotros no pudimos ahondar, Osvaldo, si es que se pudo encontrar ya algo que pueda llevar precisamente a ubicar los restos de Félix Urbieta, porque para la familia, hay que ser bien claros en esto, porque para la familia ya don Félix no está con vida, ¿verdad? Lamentablemente, todos los, vamos a decir, indicios, incluso también testimonios de estas 3 mujeres que pertenecían a esta agrupación armada, habían mencionado que el ganadero horqueteño secuestrado el 12 de octubre de 2016 había fallecido. Sí, exactamente, Aldo. Entiendo, esta es la 4ª caleta que están encontrando. No estoy recordando exactamente, pero podría ser, Osvaldo, porque se habían encontrado ya ahí en la estancia en donde primeramente se estuvo buscando los restos de Félix Urbieta, luego se habían encontrado otras caletas en la zona ya cercana al lugar en donde habían sido detenidas Lourdes Bernarda Ramírez y su hija Lourdes Teresita, y ahora nuevamente en otro sector
del departamento de Concepción. Vamos a, si ponemos como referencia la ruta PI 05 yendo de Concepción hacia Horqueta, las primeras caletas se habían encontrado, vamos a decir, yendo de Concepción hacia Horqueta a la mano izquierda, y esta vez, al menos por lo que pudimos saber, hasta ahora al menos, esto se encontró ya del lado, podríamos decir, del lado sur. Las otras caletas se habían encontrado del lado norte de la ruta PI 05. Bueno, y finalmente, Aldo, esto habla del nivel de organización que tienen estos grupos criminales. Esta caleta, la que encontraron el día de hoy, ¿está lejos? ¿Cómo podríamos describir desde la estancia donde fue secuestrada Félix Urbieta? Bastante en línea recta, no sé cuánto estaría, Osvaldo. Hay que decir, si ponemos siempre como referencia la ruta PI 05, Félix Urbieta fue secuestrado del lado norte de esta ruta. Sin embargo, lo hallado hoy fue al lado sur de esta importante vía que cruza por el departamento de Concepción. Aldo Rojas, te dejamos, te liberamos, vamos a estar al pendiente de cualquier información que se esté generando desde el departamento de Concepción. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Nuestro compañero Aldo Rojas, desde el departamento de Concepción, esta información que viene en paralelo a lo que se difundió en estos últimos días, porque sí, todo iba hacia el lado del EPP, ahora resurge el EML, resurge la figura de Félix Urbieta, quien es una de las personas que sigue desaparecida, más allá de que los familiares no tienen tanta esperanza de que esté con vida. Vamos a ver nuestro mapa interactivo para evacuar esas dudas que tenías vos recién. Paraguay, en rojo el departamento de Concepción, ahí vemos el departamento de Concepción. Vamos a ver las rutas nacionales y departamentales que atraviesan el primer departamento, los distritos, principalmente Concepción, Loreto, Horqueta, Belén, Arroyito, Azote y Villaú, por ejemplo. Bueno, ya ese, más nos centramos sobre esa área, Loreto, Belén, Horqueta, Arroyito. El secuestro de Félix Urbieta, la captura de madre e hija, la búsqueda de Urbieta y los restos de Alejandro Ramos. Bueno, a ver, la de cámara de ese cabelú. 42 de Concepción, la ruta quinta, 42 kilómetros hasta Horqueta. 45, hombre. Bueno, y de Horqueta otra vez son 15 kilómetros hasta el lugar de la estancia San Francisco, donde había sido secuestrado Félix Urbieta Ramírez. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí, verdad? Sí. En la compañía del Encue. Bueno, después de eso, ¿qué había pasado? En febrero de este año, le habían agarrado el 15 y el 22 de febrero respectivamente a Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y Lourdes Teresita Ramos Ramírez. Bueno, en realidad al revés. Primero Lourdes Teresita Ramos Ramírez y después Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos. ¿Quiénes son? Las últimas dos combatientes que seguían vivas del grupo terrorista Ejército del Mariscal López, el que había secuestrado a Félix Urbieta. Acuerdo y llegará solamente a 6 kilómetros de donde le secuestraron a don Félix. Lourdes Bernarda Ramírez es la sobrina de don Félix Urbieta Ramírez. O sea, ellos le secuestraron a su propio tío. Con la información que dieron ellos, se hizo la búsqueda de los restos de Félix Urbieta Ramírez a 7 kilómetros del lugar del secuestro y a 4 kilómetros de la ruta PY05. Habelo Yetopaco, en la caleta, en esta área. Otras 3 caletas, así como había dicho anteriormente, acá se encontraron. Después, con la información que se juntó, allá más arriba, ya a 15 kilómetros, se había encontrado el tambor que contenía los huesos de Alejandro Ramos Morel, el jefe máximo de ese grupo EML, el marido de Lourdes Bernarda Ramírez y el papá de Lourdes Teresita Ramos Ramírez, estas últimas ya capturadas. Bueno, y ahora se encontró otra caleta, pero así como decía Aldo, fíjate la ruta, Horqueta hacia Arroyito, el secuestro, la captura de madre e hija, la búsqueda de los restos y el hallazgo de los huesos de Alejandro se produjeron ya en la margen izquierda de la ruta. Ahora este hallazgo de caleta se produjo en la margen derecha o al lado derecho de la ruta. ¿Y por abajo, Aldo? Sí. Bueno, es dentro del predio de la estancia Santa Silvia. Ahora vamos a ver, ahí está. Eso ya es una imagen acercada, una imagen satelital. Es en un área de reserva de la estancia Santa Silvia. Allá señalamos el casco central de la estancia Santa Silvia.
Voy 2.700 metros, puta. El lugar mismo del hallazgo de la caleta hasta el casco central de la estancia Santa Silvia. El hallazgo de la caleta, a su vez, se produjo en una reserva de 1.600 hectáreas, la tuya, bosque virgen, puro iteitipea. A veces para dimensionar nomás qué tan grande es este monte. 4.200 metros hay de un extremo a otro, acá, pesa 4,5 kilómetros lento. ¿Unos cuantos? ¿Y Eduardo? Muy lejos. Grande, feroz. O sea, todo esto tiene 1.600 hectáreas. Pero simplemente, mucho pues las unidades medidas pues son a veces también difícil de entender. Pero para dimensionar cuánto es 1.600 hectáreas, 4 kilómetros así, y de acá, de este punto, de un extremo a otro hasta acá, son 3.050 metros, o sea, 3 kilómetros de lluvia, 3 kilómetros acá, güey. Y de este punto a este son otros 3.500 metros. O sea, de ancho 4.200 y de largo sería algo así como 4.500 metros en total. Es un monte muy grande y es un monte virgen, es una reserva luego, una zona protegida que queda cerca del casco central. Fíjate que el casco central y el borde de este monte quedan solamente ya a 1.000 metros. O sea, cuando ellos se fueron a enterrar la caleta, estaban cerquita de la estancia Santa Silvia. Este lugar del hallazgo es relativamente importante porque se recuperaron, por ejemplo, cargadores de fusil y se encontró una nota en particular, que más bien se cree es una nota, un mensaje de distracción más que otra cosa. Dice, camisa de comandante Joel, fue puesto, voy a leer textualmente, fue puesto en un combate, en un combate, dice, en un retiro, en donde le acribilló a balazos con su fusil M4 a un militar e hirió a 2 más, momento en que le acompañaron los camaradas Guaraní, Iberá, El Zapú. Guaraní creo que era el alias que tenía el hijo de Alejandro Ramos, Alejandro Antonio, que murió en 2021. Iberá es Lourdes Teresita, la otra hija, que está presa. Izapú sería en teoría Lourdes Bernarda Ramírez. O sea, en teoría, lo que quisieron significarlo del EML es que esta camisa que se encontró se usó en un ataque en el que la familia Ramos Ramírez acribilló a un militar e hirió a otros 2, dicen. Pero ahí está el tema. No hay un ataque en el que haya muerto un militar y salieron heridos otros 2 por parte del EML. Me di raro lento. Pero sí, aporta algo más. Están buscando los restos de don Félix. Lo bueno es que no se abandonó la búsqueda, que se reanudó y que ojalá realmente alguna vez se pueda llegar a localizar los restos de don Félix, quien permanece secuestrado desde el 12 de octubre del año 2016. Eso con relación al EML. Esta caleta está distante de los otros lugares que fueron inspeccionados. El mapa podemos ver otra vez un ratito. ¿Cómo lograron llegar ahí? Y por información de inteligencia de las detenidas luego también. Y por las anotaciones que se encontraron en las anteriores caletas. Viste que se encontraron varias caletas anteriormente. Bueno, y había muchos escritos ahí también. Bueno, del hallazgo de caleta al lugar del secuestro, acá hay 17 kilómetros. 17 kilómetros. De la búsqueda de Urbieta hasta el hallazgo de la caleta son 10 kilómetros en línea recta. Y del hallazgo de la caleta a los restos de Alejandro Ramos son 23 kilómetros. Entonces, para hacer acá, 17 kilómetros de distancia, 17 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de distancia, 23 kilómetros de distancia, las posiciones marcadas según las coordenadas satelitales. Se están moviendo por los sectores donde este grupo se manejaba. Y se movían, claro. Y acá encontraron las caletas la vez pasada, ahí encontraron las coordenadas y se fueron a buscar acá y efectivamente desenterraron. Pero habría más porque, viste un monte completamente virgen, una zona de reserva. Ahora, mantenían bien las cosas que manejaban. Y sí, en un tambor, güey, en un tambor. Bueno, esta fue la información del día de hoy. Sí, reiteramos el deseo que se sepa algo
de Félix Urbieta, así como también queremos que se sepa algo de Oscar Denis, de Delio Mourinho, porque eso es lo que piden los familiares y con justa razón lo están pidiendo. La gente del CODI dice que tienen las instrucciones justamente de hallar información acerca de los tres y esperemos que se cumpla ese objetivo. Decimos esto, Iván, también, porque muchas veces Perdón, no te invité mi té, discúlpame. No estoy tomando agua hoy. Bueno, mi té de arco iris de jengibre y miel para mimarle la garganta. Pero a mí nada, perdón, no te invité más, discúlpame. Si no cuidas tu garganta, lo vas a tener que tomar té. Decíamos esto porque cuestionamos también las acciones del CODI, de la Fuerza de Tarea Conjunta, cuando no hay resultados. Pero en este caso sí hubo resultados en estos días y entendemos que se está siguiendo un camino correcto, que ojalá no declinen en esa tarea de seguir generando resultados acerca de todo esto que lastimosamente aconteció con el país, Iván, y vale una reflexión, porque es un hecho que, y la otra vez acá nos escribían, lo decían, es un hecho que muchas veces cae impopular, pero hay una fuerza extremista, hay una fuerza extremista que está azotando el país, y no es de ahora, es desde el 2001, cuando secuestraban a María Edith Bordón de Bernardi. Y se burlaban de lo que advertían que... Se burlaban de lo que advertían, se burlaban de los mismos periodistas que publicaban también. Eso, y entre nosotros era eso, te hablo a nivel de gremio. A muchos nos decían que éramos voceros prácticamente del gobierno de turno. Pero cuando se hablaba de que había un grupo extremista, se estaba llegando al camino ideal, o sea, al camino correcto. Pero ¿qué fue lo que pasó, Iván? Que el mismo gobierno también dispersó la información, no sé por qué, a lo mejor por interés, por tomar la plata de Antonio de Bernardi, porque él pagó la recompensa de María Edith Bordón de Bernardi, y resulta que los que eran considerados los cabecillas de secuestro pasaron a ser víctimas de secuestro. Sí. Estamos hablando de Juana Ron, Anuncio Martín y Víctor Colmán. ¿Qué fue lo que generó eso? Que salgan del país, que hoy día estén bajo el estatus de refugiados. En Finlandia. El daño, Finlandia. ¿en dónde? Finlandia. Pero el daño ya estaba hecho. Y ese daño no se reparó a tiempo, no se tomaron las medidas, porque ahí sí hubo responsabilidad de los gobernantes de turno. ¿Y quién fue el que pagó el precio? Cecilia Cubas, porque a Cecilia Cubas ya no la liberan, la matan. No tuvo la misma suerte de María Edith Bordón de Bernardi. Y a partir de allí se empiezan a generar acontecimientos porque aparece un autodenominado grupo EPP que en realidad era la continuación del ala extremista del partido Patria Libre, que estaba operando en zona urbana y que pasó a operar en el departamento de Concepción, la zona norte del país, y ustedes ya conocen después los resultados. Creo que dos de los que pueden contar afortunadamente en la historia de todo esto son Fidel Zavala y Arlan Fick, pero el resto le fue muy mal, Iván. Por ejemplo, Lindström, que también fue secuestrado y luego asesinado por este grupo.